En el ejemplo 2.5 de la revisión del capítulo 2 de transformadores del curso de máquinas eléctricas 1, en este caso se pide probar un transformador de 15 kVA, relación de transformación 2300 a 230, para determinar los componentes de la rama de excitación, sus impedancias en serie y su regulación de tensión. Se obtuvieron los siguientes datos de las pruebas del lado de bajo voltaje: 230 volts, 2.1 amperes y 50 watts. De la prueba de cortocircuito en el lado de alta, para tener corrientes pequeñas, se tienen 47 volts, corriente de 6 amperes y una potencia de 160 watts. Las conexiones que se utilizaron en las pruebas son como se describen aquí en la figura 2.19 y 2.20. Se alcanza a apreciar que en el primer diagrama está la conexión de circuito abierto, mientras que en la segunda está en corto. Bien, ¿qué se pide? Encuentre el circuito equivalente referido al lado de alto voltaje. Inciso B. Encuentra el circuito equivalente de este transformador referido al lado de bajo voltaje. Inciso C. Calcula la regulación de tensión a plena carga con un factor de potencia de 0.8 en retraso, de 1, es decir, en fase, y un factor de potencia de 0.8 en adelanto, usando la ecuación exacta para el lazo de voltajes del circuito equivalente. Inciso D. Haga una gráfica de regulación de voltaje conforme se incrementa la carga desde vacío hasta plena carga, con los mismos factores de potencia. Inciso E. ¿Cuál es la eficiencia del transformador en plena carga con un factor de potencia de 0.8 en retraso? Solución. Para resolver el inciso A, tenemos que si la relación de espiras o relación de transformación es A igual a 10, los valores de la rama de excitación del circuito equivalente, con referencia al lado del secundario de bajo voltaje, se pueden calcular a partir de los datos de prueba de cortocircuito. Entonces tomamos esas expresiones y potencia entre voltaje por corriente coseno inverso es el ángulo en este caso 84 grados, la admitancia de excitación corriente entre voltaje con dicho ángulo, y los elementos de la rama de excitación referida al secundario son los inversos de estas cantidades directamente. Con los datos de prueba del cortocircuito, el ángulo de la impedancia de cortocircuito es, y aquí sí calculamos con estos datos, pero en cortocircuito 55.4 grados. Y lo mismo, los lados de impedancia serie, y estos elementos son referidos al lado primario, o sea que vamos a poderlos representar directamente, o con respecto al lado del secundario, utilizando la relación de transformación que tenemos aquí en el problema, con un valor de 10, nos queda que la resistencia del núcleo es 105 kiloohms y la reactancia 11.4 kilos, 11 kilos. Este es el circuito equivalente en la figura. Vean aquí la resistencia y la reactancia en serie. Y bueno, en el inciso B, para encontrar el equivalente referido al lado de voltaje, simplemente se requiere dividir, de bajo voltaje, perdón, se requiere dividir entre la relación de transformación de A igual a 10. Entonces tenemos que los valores resultantes están aquí, en esta parte superior, y abajo, en el circuito equivalente 228B, que es este de aquí, se va a calcular la corriente a plena carga en el lado del secundario es de 65.2, como lo vemos aquí.
¿ok? Para calcular el voltaje referido, bueno, pues vamos a seguir toda esta expresión de aquí, utilizando la corriente y el factor de potencia en retraso, pues sustituimos directamente en la ecuación para que nos dé un valor de 234.85 ángulo de 40 grados. Bueno, entonces eso nos va a servir aquí. A ver, y para calcular la regulación de voltaje entre el voltaje primario entre A, relación de transformación, 234.85 menos 230, que fue el ángulo sin carga, y obtenemos un 2.1 de porcentaje. Con la corriente anterior vamos a hacer las sustituciones directas para coseno de 0 grados, es decir, la corriente está en fase, perdón, y nos da este valor. La regulación de tensión disminuyó todavía más a 1.28%, y con una corriente en adelanto, la regulación de tensión es negativa, 0.062%. Ahora vamos a ver estos diagramas fasoriales para poder observar el comportamiento del valor total de la expresión a 0.4 grados, 1.04. ¿Ok? Aquí está adelantada la corriente 36 en 0 y menos 36. Bueno, se ve claramente las modificaciones en la secuencia del diagrama fasorial. La mejor manera de visualizar la regulación de voltaje en función del factor de potencia y para diferentes cargas es utilizando MATLAB, en la cual vamos a dejar las tres corrientes anteriormente calculadas y las graficamos con 0.8. Esta es la regulación de tensión frente a carga, aumentando la carga hasta 70 amperes. Caso interesante. Ok. Bueno, pues aquí se muestra cómo va mejorando cómo va empeorando la regulación de tensión, ¿verdad? Al aumentar los números. Y por último, vamos a encontrar la eficiencia del transformador. Obviamente necesitamos para la expresión que está aquí abajo, la 268, todas las potencias consideradas en las pérdidas. Comenzamos con las del cobre, I cuadrada por R, en el núcleo, voltaje principal de vanado primario entre relación de transformación al cuadrado, y el de voltaje corriente coseno del ángulo. Y bueno, pues tenemos que la eficiencia en este caso de este transformador es de 98.03%. Bueno, continuamos con más ejercicios y